lo primero que todos los clientes me dicen es: "No queremos que haya conflictos familiares por el dinero", ¿no? El problema es que ni siquiera es un tema de falta de patrimonio, es al revés. Es el patrimonio el que hace y genera estos problemas. El porcentaje de familias que han fracasado en la transición del patrimonio hacia las siguientes generaciones por el desconocimiento que hay muchas veces de todos los vehículos o las formas de hacer esta planeación, que generamos más problemas justamente por la falta de información. Pues muy buenos días, muy buenas tardes, tengan amigos de México Global Business. Es un placer estar este día con Marcela Arrienta, una especialista en el tema de los fideicomisos patrimoniales y más que el fideicomiso patrimonial, en todo este tema de la planeación sucesoria. De eso vamos a hablar el día de hoy. Marcela, un gusto, bienvenida. Muchas gracias. Déjenme les platico un poco los antecedentes de Marcela. La verdad es que es una persona que tiene mucha experiencia en este tema. Tiene más de 33 años de experiencia en materia fiduciaria. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 3 especialidades en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho Fiscal, en Derecho Civil y en el sistema financiero mexicano. Trabajó más de 18 años en la fiduciaria del Banco Nacional de México. Fue directora fiduciaria del Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa. Fue directora de la fiduciaria de personas físicas en Banco Actinver y actualmente se desempeña en el mismo Banco Actinver como la directora de Wealth Planner de Actinver. Pues un gusto y bueno, vamos a platicar del tema de la sucesión, lo importante que es tener la planeación y para entrar en materia, vamos a poner un ejercicio, vamos a hablar de esto que todos conocemos y a todos nos ha pasado, o conocemos a alguien que haya pasado por un problema familiar, o que conozca a alguien que haya tenido un problema familiar por una herencia, porque no estaba bien establecido el día que murió el jefe de la familia, cómo se iba a repartir la empresa, cómo se iban a repartir los bienes. Y a veces pensamos que esto puede pasar únicamente en la segunda generación, pero estos problemas se acrecentan más en la tercera generación. Y a veces también pensamos que, bueno, pues ya que mis hijos se pongan de acuerdo o que mis nietos se pongan de acuerdo. Y lo más grave es que no se ponen de acuerdo y estos conflictos, pues, le pegan a la familia, le pegan en temas legales y ocasionan problemas muy serios dentro de las familias. Y a veces el problema es que ni siquiera es un tema de falta de patrimonio, es al revés. Es el patrimonio el que hace y genera estos problemas. De todo eso vamos a hablar. Y bueno, yo ya para entrar en materia con el especialista Marcela, platícanos la importancia de tener una implementación adecuada de una planeación sucesoria. Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que es muy importante tener una planeación sucesoria, pero sobre todo que la planeación sucesoria sea efectiva, ¿no? Y efectiva lo digo porque hay datos que dicen del número de personas y el porcentaje de familias que han fracasado en la transición del patrimonio hacia las siguientes generaciones por el desconocimiento que hay muchas veces de todos los vehículos o las formas de hacer esta planeación sucesoria, y que va en función obviamente de no solo la edad del patriarca, la edad de los hijos, qué activos tienen, en dónde se tienen, ¿no? Realmente para hacer una planeación efectiva hay que revisar cuál es el estatus de cada persona, de cada familia, cuáles son sus preocupaciones, para que con base en eso podamos ir haciendo la mejor planeación, ¿no? Hay muchas formas, muchas estrategias de hacer esa planeación sucesoria, no solamente el testamento, no solamente fideicomisos, hay figuras offshore que nos ayudan también a incluir esa transición de bienes que no se encuentran en territorio nacional. Entonces hay que hacer toda esa planeación para que sea efectiva y que lo primero que todos los clientes me dicen es: no queremos que haya conflictos familiares por el dinero, ¿no?
que esto sea efectivo, que pueda hacerse una transición rápida y sobre todo sin problemas. Ujú. Ahora, a veces, digo, se piensa que, bueno, pues, agarro mi dinero o agarro mis propiedades y me voy a otro país, pero también hay que tener cuidado que, pues, en otros países otra legislación, son otra manera de pagar impuestos, y entonces a veces uno cree que porque ya sacó su dinero, sus propiedades de México, pues, ya no te va a llegar el problema, pero pues, sigue siendo lo mismo, ¿no? Exacto, bueno, y además hay veces que generamos más problemas justamente por la falta de información, ¿no? Ahora pasó hace unos años que se puso muy de moda el tema de que los mexicanos iban a España, porque a lo mejor el amigo, a lo mejor el primo, se iban a España también, pero resulta que unos tenían la calidad de españoles y otros eran mexicanos y nunca preguntaron la implicación fiscal que esto iba a representar para ellos. Entonces, siempre revisar muy bien el que pueden ser todas ideas muy buenas, pero no todas las recetas son iguales y aplican iguales para todas las personas. Te platicaba del tema, por ejemplo, que pasó hace algunos años con Trump, donde bajaron la tasa de impuestos para constituir empresas, en Estados Unidos, y el impuesto que pagaban por las empresas era del 21%, ¿no? Es decir, por abajo de la tasa que se paga en México. Pero a algunos, clientes lo que hicieron fue establecer sus empresas y después hubo una reforma fiscal en México donde decía que si tú pagabas menos del 75% del impuesto que deberías de pagar aquí al tener una empresa fuera de México, entonces tú tenías que cumplir ciertas obligaciones fiscales. Y resulta que los clientes no tenían una asesoría integral, de tal manera que si fueron a asesorarse a Estados Unidos, pero nunca nadie les dijo las implicaciones, fiscales que esto iba a representarles en México. Entonces, qué bueno que se tengan estructuras, qué bueno que, ya tengan una planeación, pero siempre justamente por estas variantes fiscales, legales y de las mismas necesidades de cada persona y del tiempo en el que están viviendo, hay que hacer una revisión de la estructura constantemente para saber y adecuarla en el tiempo, de acuerdo a las características y al tiempo que estemos viviendo. Me queda claro que obviamente es un tema que cada persona o cada empresa o cada familia se tiene que resolver en lo individual, o sea, no es lo mismo, no es una solución, eh, generalizada para todos, sino cada quien es diferente, porque habrá familias que el patrimonio lo tienen en inversiones, habrá familias que el patrimonio lo tienen en acciones, habrá familias que el patrimonio lo tienen en propiedades, etcétera, etcétera. En estos escenarios, ¿qué es lo que Actinver ofrece Ujú. como el mecanismo más común para hacer esa planeación sucesoria? Ajá. Bueno, lo que hacemos aquí, y vale la pena el comercial, que no lo hace ningún otro fiduciario en México, es que hacemos el diagnóstico integral. Evidentemente, el fideicomiso es una figura que yo he visto que funciona durante toda mi experiencia, no solamente, digamos, para organizar los bienes, y esa transición, sino realmente al fallecimiento es cuando podemos darnos cuenta que este, vehículo funciona muy bien. Pero también ese es el, digamos, el producto y el servicio que ofrecemos y que existe en Actinver. Pero lo que hacemos en Wealth Management también es revisar, como les decía, y hacer un diagnóstico de, el patrimonio de cada persona. Y entonces tenemos una red de especialistas que pueden no ser parte de Actinver, ¿no? Sobre todo en el tema fiscal, no sé, legal, notarios, estructuradores a nivel internacional, fiscalistas a nivel internacional, en donde en este diagnóstico que hacemos, determinamos o, nos damos cuenta de cuáles son los puntos, que hay que atender de los clientes. Y en función de eso, vamos comentándoles, ¿no? Por ejemplo, típico que los clientes compran casas en Estados Unidos y las ponen a título personal, y no se dan por enterados que tienen que pagar su sucesión, es un impuesto hasta del 45%, dependiendo de dónde esté por recibir ese patrimonio. Lo mismo pasa con acciones de empresas públicas y acciones de empresas privadas. Y entonces identificamos que ahí hay un riesgo de pago de impuesto, ¿no? Y lo que hacemos, pues, es ayudarles a hacer la estructura con esta red de los que están en Estados Unidos, que se dedican a hacer estructuras, con el fiscalista de México, el fiscalista de Estados Unidos, para que sea una estructura que justamente el leveling del impuesto a la herencia, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero también hay otras situaciones a través de ciertos vehículos, en donde lo que hacemos es lograr, que toda la intención por ejemplo,
dueño de una empresa que va a transmitirla a través de sus protocolos familiares se hagan vinculantes, y es decir, en el fideicomiso, en el testamento, en cualquier documento legal donde pueda obligar a que todas esas buenas intenciones se cumplan, ¿no? Entonces vamos llevando de la mano a los clientes justamente para hacer toda esta planeación integral, ¿no? Se tiene la idea de que, bueno, que los fideicomisos son para las grandes fortunas, ¿no? Ujú, Pero bueno, me explicabas antes de empezar a filmar, hay fideicomisos enfocados en inversiones, hay fideicomisos que están enfocados en muebles. Entonces, en general, un poquito, hay muchas ventajas cuando fideicomiso, vienes al fideicomiso, sigues vivo, luego pones reglas para cuando te mueres, luego si pones reglas para los hijos. Platícanos un poco toda esta estructura de un fideicomiso, cómo opera en el tiempo. ujú, Y la verdad es que cuando tú lo platicas, pues no lo ves tan complejo, sino lo ves más bien lógico. ujú. Pero platícanos más o menos todas estas etapas, desde que se crea un fideicomiso y cómo va caminando para garantizar justamente ese patrimonio de la familia, ¿no? De Ujú. la empresa familiar. Claro, y bueno, aquí vamos a empezar por el tema de los honorarios, que sí, hace algunos años nos tocó que, se cobraban porcentajes, por el monto de los activos con montos mínimos, ¿no? Y sí, la verdad es que era un producto que estaba muy enfocado a cierto sector, o nivel de clientes. Hoy en día, y la verdad es que como hay mucha competencia en el medio, ¿no? Ya hay otros fiduciarios, aunque tienen un objeto, social diferente, hay algunos que no les permiten hacer fideicomisos, por ejemplo, patrimoniales, porque su objeto es más hacia garantías y así. Las casas de bolsa que no pueden recibir inmuebles, ¿no? Un banco, por ejemplo, sí puede hacer cualquier tipo de fideicomisos. Y entonces con, digamos que la competencia ya se ha democratizado muchísimo el tema de los costos del fideicomiso. ¿Cómo cobramos? Normalmente en función de la obligación que adquiera el propio banco y sí del tipo de los activos. Por decir algo, lo que te comentaba hace un momento, no es lo mismo tener un fideicomiso que tiene puras inversiones en Actinver, que es el producto, digamos, básico, porque lo que queremos es llamar a los clientes a que vengan a invertir, evidentemente, Actinver, y por eso lo cobramos como si fuera un servicio, no tanto como negocio. Pero bueno, puede haber otro tipo de fideicomisos donde hay arrendamientos, donde tiene que tener a lo mejor un registro federal de contribuyentes individual y donde ahí el que se vuelve el contribuyente frente a la autoridad y obligado al cumplimiento de las obligaciones, pues es el propio banco. Entonces va modificándose el costo en función del tipo de fideicomiso. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, en Actinver hacemos toda los contratos a la medida de las necesidades del cliente. O sea, ahí no tenemos machote que, porque como decimos, no todas las personas ni las familias piensan igual, ni tienen las mismas necesidades, ni el mismo nivel de patrimonio y tampoco aportan los mismos bienes al patrimonio. Entonces, lo que hacemos es, una vez que conocemos, cuál es el inventario de los bienes de cada persona, y siempre les decimos, hay que ponerle una intención y un destino a cada uno de los activos, hacemos la redacción del contrato. Y evidentemente, parte de las ventajas que tiene el fideicomiso, pues, es que puede haber una administración después del fallecimiento sobre los activos, de tal manera que nos ayuden a cuidar y a prolongar todo el patrimonio en los años, ¿no? Administrando y suministrando todas las reparticiones de dinero que se pueden hacer para a lo mejor pagar cualquier tipo de gastos, a lo mejor hacemos entregas escalonadas del patrimonio en diferentes etapas de la vida y esto sí, pues garantiza que pueda durar más ese patrimonio. Y llevamos de la mano a los clientes porque lo que me dicen es, ¿y cómo voy a empezar con todo esto? No tiene cabeza ni pies, ¿qué voy a hacer? Y lo que les decimos es, empieza por resolver cuáles son las inquietudes que tienes y las preocupaciones. Y en función de eso vamos escogiendo cuáles son las cláusulas que aplican para cada uno de los instrumentos. Ya una vez firmado, evidentemente, si es un contrato donde el cliente se reserva el derecho de readquirir todos sus activos, y esto quiere decir que sigue siendo dueño de ese patrimonio, entonces en el tiempo, y la revisión que les decía al inicio que debe de hacerse de las estructuras, vamos revisando, los contratos se van adecuando a las necesidades. Esto quiere decir que el clausulado que se estableció se puede ir modificando, obviamente, mientras viva el patriarca y el dueño de ese patrimonio.
y que ya después que no esté, pues ya ese contrato ya queda firme y ya nadie lo puede modificar, ¿no? Pero más o menos así funciona. Una de las ventajas que siempre se ha dicho del fideicomiso contra el testamento es no se puede impugnar, Ujú. es decir, es difícil. Hay una idea o mucha que pareciera una desventaja, pero creo que no lo es, nos acabas de decir, es, bueno, pues es que si yo hago un fideicomiso ya no puedo moverle nada, pues creo que, o sea, platícanos un poco eso porque son como tabúes del fideicomiso, ¿no? Ujú, exacto. Sí, primero lo del costo, ciertamente. Y también esto, hay una idea de que los bienes que se aportan a un fideicomiso no se pueden embargar. Es la verdad que un argumento que algunas instituciones pueden utilizar. Lo que procuramos también siempre es decirle a los clientes cómo funciona en la realidad para que el cliente pueda medir también sus contingencias y tome la mejor decisión y una decisión informada de cómo funciona. Y entonces, sí puede ser que algunos de los bienes terminen embargándose cuando sí hay todo un procedimiento judicial, una búsqueda y se determina que una persona tiene una responsabilidad, pues evidentemente los bienes están dentro de un patrimonio del fideicomiso. Lo que inicialmente pueden embargarse son los derechos que el patriarca tiene sobre ese patrimonio, pero al final se convierte en la enajenación de los propios bienes, ¿no? Ese es un tabú. Otro me decías, ¿cuál era? Este tema de que, De la impugnación. de la impugnación. Exactamente. Entonces, sí, no existe una figura de impugnación de un fideicomiso. Existe solamente una causa, que es la nulidad, y la nulidad aplica cuando una persona, sabiendo que hay un proceso en su contra, en tránsito, eh, constituye tratar de evitar el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Y le llaman fraude de acreedores. Y fraude de acreedores, pues puede ser también que se tenga por un crédito, o un crédito fiscal, o una obligación de dar alimentos en un divorcio, o tratar de ocultar los bienes. Y si esto se puede demostrar el caso de que el fideicomiso se hizo justo una vez que ya se tenía conocimiento de ese proceso, se puede anular, pero es la única causa, ¿no? Y de ahí en más, pues no hay otra manera, digamos, de echar abajo la voluntad de las personas y la última voluntad. Y se puede modificar por parte del titular en el momento En que quiera. cualquier momento, siempre que tenga ese derecho de revocar el contrato y el derecho de readquirir los activos, siempre se puede modificar. Por aquí estamos entrando en un tema en México que ya llevamos varios años hablando del tema del impuesto a las herencias, que si sí, que si no. Obviamente el fideicomiso pues es una transferencia de bienes, Ujú. entonces que queda definido cuáles son los objetivos de esos bienes o para qué están los bienes y entonces pues ya prácticamente pues ya no es una herencia, es una, la figura legal ya es yo designo estos bienes a favor de tales personas, con tales normas y tan, ¿no? O sea, Ujú. el fideicomiso, es decir, hay un traslado de dominio inicial y entonces, pues, la figura cambia completamente, ¿no? Y es que depende, porque hay una manera de sí transferir los bienes en vida del titular. Ok. Y entonces, si yo sigo teniendo el derecho de readquirir los bienes, aunque esté, o aunque se haya realizado la transmisión legalmente a un fideicomiso, porque el que se vuelve titular justamente es la institución que administra, que es el fiduciario, no quiere decir que haya una enajenación para efectos fiscales en el caso patrimonial, porque no quiere decir que porque yo los aporto a un fideicomiso ya no sean míos, siguen siendo míos y eso me da la capacidad de incorporar, desincorporar y disponer y el día de mañana modificarlo o cancelarlo. Pero si yo en un momento, como dices, para el tema del impuesto a la herencia, lo que necesito es hacer la transmisión mientras yo viva y yo hago esa transmisión dentro del patrimonio del fideicomiso, nombro beneficiarios, pierdo ese derecho de readquirir los activos, pero yo puedo poner reglas claras para poder seguir manejando ese patrimonio, ¿no? Es decir, también puedo reservarme derecho a recibir los gastos para mi subsistencia, porque claramente en la donación existe la consideración de que el que dona tiene que reservarse bienes suficientes para vivir. Bajo ese principio, mis hijos, aunque pudieran ser los dueños ya de los derechos fideicomisarios, no pueden disponer de los activos mientras que yo viva y eso me da la garantía de no tenerles que pedir por fuera que me regresen cierto capital para poder vivir. Lo cual sí ocurre si tenemos una donación que se hace por fuera de un fideicomiso, ahí sí, aunque se reserven el derecho de usufructo y lo que sea
digamos que las decisiones que se puedan tomar con ciertos activos se complican un poco más. Dentro del fideicomiso podemos poner condiciones, como te digo, de administración y de disposición, y los hijos que van a recibir lo que quede cuando yo no esté, cuando se cumplan las condiciones. También el fideicomiso nos permite que no solamente nos refiramos a la muerte. No quiere decir solamente que si yo muero mis hijos van a recibir. Yo, habiéndoles donado esos derechos fideicomisarios, puedo poner condiciones para la entrega adicionales al fallecimiento. Yo creo que es un mecanismo que cada vez nos vamos a familiarizar más. Yo creo que vamos a entrar en un tema y cada vez más de homologación de este bloque en Norteamérica y obviamente es una figura que ya existe mucho en nuestro principal socio, que es Estados Unidos. Allá sí hay impuesto a la herencia. ¿Es lo mismo hacer un fideicomiso en Estados Unidos que hacer un fideicomiso en México? No, no es lo mismo, es dependiendo también de la nacionalidad de las personas, de dónde quieran tenerse y celebrarse los actos jurídicos. El costo es totalmente diferente de estructuras que están fuera del país o dentro del país, ¿no? Entonces, depende del caso en particular. Pero tú puedes meter en un fideicomiso en México propiedades en el extranjero, sí. Sí, pero a través de estructuras que blindan el impuesto a la herencia. Por ejemplo, si tenemos una casa en Estados Unidos, la casa en sí no puede aportarse al fideicomiso. Para ese caso, necesitamos tener una estructura, normalmente es una Limited Liability Company, donde de lo que se trata, aunque sigue siendo un activo americano, es de blindar la responsabilidad civil frente a terceros. Y hay algunos otros ventajas de tener la empresa para el caso de la venta del activo en el futuro. Y qué es lo que sí se puede hacer es aportar las acciones, partes sociales de las empresas, o sea, en este caso de la LLC, al fideicomiso mexicano, ¿no? Ahí, bueno, hay una serie de posibilidades de dar un tratamiento fiscal al fideicomiso como si fuera una persona moral en el extranjero para poder brindar el impuesto a la herencia. Si no es la estructura del fideicomiso, esa LLC tiene que ser, digamos, una subsidiaria de una empresa, de una holding que pueda ser mexicana o que pueda ser de otra entidad, porque el chiste es no tener el activo americano. Tengo la LLC, me cubre la responsabilidad civil del inmueble, sigue siendo un activo americano, entonces tengo que tener un blocker de state tax para efectos de Estados Unidos. Entonces, por eso te digo, es que hay que ir viendo cada caso en particular Cada para caso en particular. cómo la estructuramos. Yo creo que aquí lo más importante, pues, es el mensaje. Queda claro la experiencia que tiene Marcela y es titular de este tema en Actinver. Y bueno, pues Actinver es líder nacional en el tema de fideicomisos patrimoniales y creo que se ve que está perfectamente bien estructurado y liderado por Marcela. Entonces, es un privilegio que nos acompañes hoy. No sé si se nos haya quedado algo en el tintero, algo más que falte. Pues, no sé, o sea, a lo mejor alguna ventaja que pueda decir Sí. sobre el tema de la sucesión, testamentaria, que ojalá sea testamentaria, no quiere decir, entre paréntesis, que por hacer un testamento, un fideicomiso, no hagamos un testamento. El testamento siempre lo debemos de tener porque es complementario, ¿no? Independientemente de alguna otra estructura, pero siempre la estructura del testamento y la estructura del fideicomiso, van de la mano. Pero ciertamente si hay activos que queremos que evitar impugnaciones, evitar conflictos familiares, que hay una transición mucho más eficiente, vale la pena hacerlo a través de fideicomiso, porque para que yo pueda empezar a administrar las reglas, o revisar las reglas para administrar el patrimonio o entregar el patrimonio, lo único, que se tiene que hacer es presentar el acta de defunción. No tenemos que seguir un proceso de sucesión, como les digo, que nos puede llevar alrededor de 4 o 6 meses, ¿no? Más o menos, para poder hacer esa, adjudicación de los activos, sino hacerla a través del fideicomiso. Y luego les decía hace rato, ¿y qué diferencia tiene entonces si vas a entregar los activos a través de un fideicomiso o los vas a entregar a través de una sucesión? Pues el tiempo, ¿no? El tiempo y evitar las contingencias que pueda haber para hacer esa transición. Y también otra de las ventajas del fideicomiso es que puede hacerse una administración del patrimonio aún después de ocurrido el fallecimiento. Temas que pasan en las sucesiones es que si hay menores de edad, los bienes se adjudican a través de representantes legales, pero ciertamente a los 18 años, esos jóvenes ya tienen el derecho de disponer de los activos, lo cual no es una buena idea.
En el fideicomiso, si hay menores de edad o si hay hijos que tengan menos de la edad que yo considero para que puedan manejar los activos, yo puedo dejar reglas claras para decir en qué momento y cómo se les va a entregar. Y como les decía en un inicio, no solamente en una exhibición, sino a lo largo de los años poder ir dándoles entregas escalonadas de ese patrimonio, ¿no? Otro tema que quiero decir es la confidencialidad. También eso es muy importante. Todos los activos que aportemos a un fideicomiso van a ser registrados a nombre de la institución fiduciaria. Ya no van a estar a título de las personas físicas, ¿no? Eso creo que es importante. Y lo digo ahora porque me acuerdo que es una preocupación que ha estado en los Sí. últimos años en la mesa de todas las familias y de los clientes. Yo creo que, como decía antes, la situación no nada más nacional, sino internacional es de mucha incertidumbre. Yo creo que hoy también las segundas generaciones, terceras generaciones, cada vez tienen menos apego al negocio familiar. Y bueno, este es uno de los grandes instrumentos para garantizar la continuidad de estas grandes empresas familiares mexicanas que se crean con mucho esfuerzo y que, bueno, a veces simplemente por el paso del tiempo pudieran dejar de ser exitosas o inclusive desaparecer. Entonces yo creo que el fideicomiso es una gran solución y bueno, pues un gusto y como siempre, bueno, pues es parte de los servicios que ofrece Actinver, los especialistas, como dije antes, en el tema de los fideicomisos, los líderes nacionales en este sector, en la banca mexicana. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ti por la Por invitación. acompañarnos. Gracias. Buenos días, buenas tardes, hasta luego.